Cordial saludo. Mi nombre es Lady Natalia Osorio Manchego y realizo este proyecto para la asignatura de Ergonomía. En este video hablaré sobre la carga perceptiva y la respuesta del trabajador. Lo primero que debo aclarar es el concepto de la carga perceptiva. Este concepto trata sobre el conjunto de los requerimientos psicofísicos a los que se ve sometido un trabajador en su ambiente laboral y su habilidad cognitiva que posiblemente generen reacciones emocionales por tener que adaptarse a distintas funciones o a un ritmo de trabajo inadecuado. El concepto de carga de trabajo es un conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se ve sometido un trabajador a lo largo de su vida laboral. Tradicionalmente este esfuerzo se identificaba casi exclusivamente como una actividad física o muscular, pero hoy sabemos que cada día son más las actividades pesadas encomendadas a las máquinas y aparecen nuevos factores de riesgos ligados a la complejidad de la tarea. La aceleración del ritmo de trabajo y la necesidad de adaptarse a las tareas tienen implicaciones en la salud mental. La consecuencia más directa de la carga de trabajo, tanto física como mental, es la fatiga, y se puede definir la fatiga como la disminución de la capacidad física y mental que un individuo tiene después de haber realizado un trabajo durante un periodo de tiempo determinado. La causa de la fatiga puede ser por posturas corporales, desplazamientos, sobreesfuerzos o manejos de cargas. Y por excesiva repetición de la información, tratamiento de la información, fatiga por intentar dar respuesta a todo, entre otras. Antes de dar paso a la carga perceptiva, vamos a hablar un poco de lo que es carga física y carga mental. En el tema de carga física, hablamos que un trabajo predominantemente muscular tiene o conlleva a una carga física. Y esto se define como los requerimientos físicos a los que se ve sometido la persona a lo largo de su jornada laboral. Estos requerimientos a su vez pueden suponer unos riesgos para los trabajadores y por eso tenemos que realizar unas recomendaciones genéricas. Tenemos que tener en cuenta que debemos combinar los esfuerzos estáticos y dinámicos en el desarrollo de las tareas, consumir una adecuada alimentación para tener energía suficiente para desarrollar las tareas, y que el aumento del ritmo cardíaco se tiene que mantener dentro de unos valores razonables. Combinar y alterar posturas de trabajo que estén entre el sentado y de pie y otras también que impliquen movimiento. Situar dentro del campo eficaz de trabajo del operario o de la persona trabajadora los elementos de accionamiento y mando de control. Calcular la carga cuando una manipulación tenga que ser manual. Valorar factores como la forma de la carga, la frecuencia de la manipulación, las distancias a recorrer y las características de los trabajadores. Es importante tener las características de los trabajadores en cuenta porque una persona baja o una persona alta tendrán una disposición distinta en el puesto de trabajo. Ahora sí, lo que nos implica en este momento que es el tema de carga mental. Entonces tenemos que la carga mental de una actividad intelectual necesariamente se lleva a cabo al realizar un trabajo, en mayor o menor medida dependiendo de la función que se realiza dentro de una empresa. La carga mental está determinada por la cantidad y el tipo de información que debe tratarse en un puesto de trabajo. Es decir, el agrado que tenemos al procesar la información o al realizar una tarea. Si lo vemos de otro modo, el trabajo intelectual implica que el cerebro recibe unos estímulos a los que se les debe dar respuesta, lo que supone una actividad cognitiva y podemos representarla mediante el siguiente esquema. Observamos entonces en este esquema que hay una cantidad de información, una unidad de tiempo, hay una complejidad de esa información y que por eso el individuo elabora unas respuestas. Entonces del esquema determinamos que los factores que inciden en la carga mental son la cantidad de información que se recibe, la complejidad de la respuesta que se exige al trabajador, el tiempo en el que se debe responder, las capacidades individuales,
Pero también hay otros factores como el salario, las malas relaciones laborales, los trabajos con poco contenido o los trabajos monótonos. Por eso, cada vez más el trabajo con aplicación de las nuevas tecnologías imponen al trabajador elevadas exigencias en la capacidad de procesar la información. El trabajador implica a menudo la recogida e integración rápida de una serie de información con el objetivo de emitir en cada momento una respuesta adecuada a las exigencias de la tarea. Uno de los factores que inciden directamente en la carga mental es el horario de trabajo, influyendo de una forma decisiva en esta. Encontramos estudios donde se evalúa los turnos de trabajo o el trabajo nocturno y se verifica o se ha verificado en esos estudios que hay una mayor fatiga y acumulación de carga o acumulación de carga mental que hace que el trabajador se desempeñe con una menor capacidad. La fatiga o carga mental puede darse especialmente cuando se trabaja con computadores o las personas que trabajan en el tema de calidad o en la regulación de procesos automáticos, control de mando a distancia o trato con público en general. La disminución del esfuerzo muscular va asociada en muchos casos a un aumento de la información que se maneja. Es decir, entre menos pesado sea la actividad física, puede existir una correlación con el tema de capacidad mental aumentada. Entonces, los factores a considerar para la carga perceptiva y la respuesta del trabajador tienen que ver también con aspectos individuales, aspectos ambientales, también la organización del trabajo y los peligros asociados a la labor. Por ejemplo, donde haya una menor iluminación o otras condiciones de puesto donde se ejecute la actividad, puede haber también una mayor carga mental. Sin embargo, encontramos que la actitud de los trabajadores puede mejorar o ser un factor protector. Entonces, en los factores individuales, como ya lo mencionaba, está la aptitud, que es la predisposición personal unida a la capacidad de las personas para realizar una actividad. La actitud facilita a la persona poderse desenvolver de manera eficiente. También entonces los estilos de vida saludables son importantes y mantenerlos y sostenerlos adecuadamente hará que los trabajadores tengan una protección a ese cúmulo o la fatiga que se pueda dar. Entonces, los estilos de vida, como realizar actividad física en los tiempos libres, la buena alimentación, son factores protectores y por el contrario, el consumo de bebidas alcohólicas o el consumo de sustancias alucinógenas harán que los individuos sean vulnerables. Entonces entendemos que los procesos de estilo de vida saludable son acciones sociales y hábitos y conductas que generan comportamientos o en los grupos de la población que conllevan a la satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar un bienestar en la vida en general. Son determinados de la presencia de factores de riesgo o factores protectores para llegar al bienestar, por lo que se tiene que ver como un proceso dinámico que no solo se compone de acciones o comportamientos individuales, sino también de acciones de naturaleza social. Tenemos que entender que el ser humano es un ser social y por lo tanto necesita desenvolverse no como una isla, sino en un entorno. Entonces, algunos de los factores protectores en el tema de estilos de vida saludables son tener un sentido de vida, tener un objetivo en la vida y un plan de acción a llevar a cabo, mantener una buena autoestima y un sentido de pertenencia y una identidad, mantener la autodecisión, la autogestión y el deseo de aprender, brindar afecto y mantener la integración social y familiar, tener satisfacción con la vida, promover la convivencia solidaria, tolerancia y la negociación, capacidad del autocuidado, seguridad social en salud
y controles de riesgo como la obesidad, vida sedentaria, tabaquismo, alcoholismo, el abuso de medicamentos, el estrés. Todo esto lo tenemos que controlar porque esto puede llevar a desencadenar enfermedades como la hipertensión o la diabetes. También la ocupación en el tiempo libre y el disfrute del ocio son importantes, como una comunicación a nivel de pareja y a nivel familiar y social. Entonces tenemos que pertenecer a un grupo social para tener un factor protector y acceder a los programas de bienestar en salud, educación, cultura o recreación y tener una seguridad económica. Entonces establecemos que en el tema de la carga mental o la carga perceptiva es importante que no solamente se tomen medidas individuales, sino también sociales. Por lo tanto, las empresas están llamadas a tener unos buenos lugares de trabajo que eviten el cúmulo de fatiga.